El caso de Carlos Palacios, Daniel, comenzamos por ese, ¿no? ¿Se acerca o no? Ha sido ¿desde cuándo? ¿Desde octubre, desde noviembre que venía siendo tratado, estando en la carpeta? Llegará el cacique contigo, Daniel, las novedades de Colo-Colo, el campeón chileno. Y son optimistas en Colo-Colo con la llegada de Carlos Palacios, que esto puede avanzar. Todavía no hay nada cerrado, todavía no se puede decir que el jugador ya es parte de Colo-Colo, pero obviamente que en las últimas horas esta situación ha avanzado más de lo que ocurrió en los últimos meses, cuando en octubre, en noviembre apareció esta alternativa de Carlos Palacios y en un momento parecía imposible desde lo económico sacarlo desde el Vasco da Gama, un equipo que pedía una alta suma de dinero para recuperar la inversión, pero ha aparecido en las últimas horas la alternativa de el préstamo con un cargo para Colo-Colo. Y esa sería la fórmula para que Carlos Palacios pueda venir a Colo-Colo, un futbolista que claramente es del gusto de Quinteros, que puede venir a cumplir varias funciones, jugando más tirado una banda, también puede jugar al medio para ser un volante de salida. Entonces, desde ese punto de vista, desde lo futbolístico, para Quinteros se transforma en una solución. En la reunión de la Comisión de Fútbol que hubo este miércoles, vuelve a aparecer entonces el nombre de Carlos Palacios. Me dijeron que hace rato Colo-Colo está intentando que esto se destrabe. Ahora la última palabra claramente no depende de Colo-Colo, sino que del Vasco da Gama, el equipo que hizo una inversión, que es dueño de su carta, y vamos a ver si se puede llegar a una fórmula para que Palacios deje el fútbol brasileño, venga a préstamo a Colo-Colo y se transforme en un jugador importante para esta temporada 2023. Desde el punto de vista del jugador, al menos la información que tenemos es que él hace rato que le viene haciendo varios guiños a Colo-Colo, es hincha del club, Quinteros incluso lo ha llamado, no ahora, sino que en reiteradas ocasiones, y el futbolista siempre le ha dicho que su deseo es venir al club. Sí, cuando uno empieza a ver números de Carlos Palacios en Brasil, la verdad que su llegada al 2021 no son muchos los partidos. Son, a ver, en la Serie A alcanzó a jugar 20, no marcó goles, en el campeonato Carioca. Entiendo que son 24, que juega, son, claro, un gol y una asistencia. Si no tiene en la Serie B, claro, 24 partidos y un gol. Entonces no ha tenido ni continuidad ni grandes rendimientos Carlos Palacios, como para que uno diga, ¿sabes qué? En Vasco da Gama puedan ponerse más cerrados a la opción de que pueda partir desde el club y no negociar un préstamo con una extensión de contrato en el club brasileño, y que eso les permita que el jugador se revalorice en Colo-Colo y poder tenerlo con mayor confianza nuevamente, un poquito más de adaptación, o poder revenderlo a un tercer equipo. Entonces, los números y el rendimiento que ha entregado en el último tiempo no son prohibitivos como para que Vasco da Gama diga, ¿saben qué? No se lo... pero por ningún motivo se lo... Es que yo creo que la dificultad máxima que se plantea, y ahí quiero que Dani nos ayude, es el sueldo del jugador, porque el mercado brasileño es infinitamente distinto. Sí, pero no es un tema menor. Entonces, Dani, cuando dices préstamo con cargo a Colo-Colo, ese cargo significa que Colo-Colo sería cargo, valga la redundancia, del sueldo del jugador. Esa es la intención, según la información que tenemos del equipo brasileño. Obviamente sabemos que en Brasil los sueldos de los futbolistas son altos, incluso en el Vasco da Gama, que viene de la Serie B, pero la Serie B son mucho más altos. El caso de Lucero, por ejemplo, que se va a Fortaleza, que no es quizás el equipo más grande de Brasil, claramente no es el más grande, pero desde el punto de vista monetario, Brasil sí puede ser muy atractivo desde el punto de vista salarial para los propios jugadores. Entonces, creo que por ahí falta un poco el acuerdo para ver si Colo-Colo puede 100% cubrir el sueldo de Carlos Palacios, que me imagino, no lo tengo claro, la cifra cerrada, pero debe ser alto, o a medias con el equipo brasileño. Sí, es que ahí voy yo con, esto es un acuerdo entre Colo-Colo y el jugador, y que ahí en ese caso Vasco da Gama queda un poquito fuera, le dice, Vasco da Gama, ok, yo te lo presto, no sé, arreglamos un año más con Carlos Palacios, que es lo que va a estar prestado en Colo-Colo, y yo no pago nada del sueldo, ustedes arréglense. Esto es lo que gana Carlos Palacios acá en Brasil. Si ustedes llegan a un acuerdo por menos, yo creo que así ok, pero yo no voy a pagar un peso. Lo más probable es que Vasco da Gama diga, yo no pongo un peso por lo que el jugador esté de préstamo ya en Chile. Pero ahí es donde falta el acuerdo. Si es que Colo-Colo le da a respetar el sueldo de Brasil, difícil, con los montos que pagan, o va a tener que acordar un monto menor, respetando esto de Vasco da Gama, de que no va a hacerse cargo de nada, ni impuestos, ni imposiciones, ni es que yo creo que hay que poner otro punto sobre la mesa, porque Carlos Palacios durante estos años sí ha sido muy seguido por la selección, por ejemplo, ¿ya? Y hay muchos informes en Pinto Durán
Claro, pero son esos números los que acabas de decir, 24 partidos solamente, una mala adaptación al fútbol brasileño y principalmente algunas indisciplinas que ha tenido, los que lo alejaron del circuito de la selección y que lo alejaron también de la titularidad y que ahora que el club ascendió, que Vasco da Gama logró entrar al Brasileirao, no van a contar con él para esta temporada. Entonces son varios elementos, no es solamente el que hay que poner sobre la mesa, más allá de la millonaria inversión que hizo el club, pero eso de revalorizar al jugador indudablemente que tiene que estar presente y por eso, Dani, no sé, yo no estoy en medio de la negociación, nadie de nosotros lo está, pero en una de esas la opción más viable, en el caso de Palacios y de Colo-Colo, sería que hubiese un 50-50, no sé, ahí pagas tú una parte, yo pago la otra, pero para darle rodaje a un jugador que sí o sí tiene mucho futuro. En eso él tiene que, ¿cómo se llama?, que resignar. El jugador va a tener que resignar si quiere tener ese rodaje, si quiere tener además exposición Copa Libertadores. Yo creo, asumo, además que en el momento de los clubes brasileños hay algunos, entre ellos el Vasco da Gama, que no estaba económicamente del todo sólido, a decir, no voy a poner un peso, arréglenselo a ustedes y el jugador va a tener que resignar ese gran sueldo que gana en Brasil, que son impagables para la realidad del fútbol chileno, y conformarse con algo que es acorde a la realidad nacional. Del fútbol nacional. Pero ojo, con el cupo extranjero ahí, Dani, o sea, ahí se lo ahorra Colo-Colo. Además, ahora tendría 2. Pero mira, quiero detallar ese tema, porque lo estuve reporteando durante esta mañana y ya tengo más o menos claridades, según la información que me dan, si cambia o no, prioridades la llegada de Carlos Palacios, porque todavía obviamente esto se está negociando, está avanzando, intentan que llegue Carlos Palacios, se abre una ventana real para Colo-Colo para que el futbolista deje el Brasileirao y finalmente llegue al fútbol chileno. Entonces yo pregunté si es que Palacios llega a usar el cupo que deja vacante Gabriel Costa. Ayer me decían, sí, puede ser una alternativa, pero hoy ya reporteando con varias fuentes como debe ser, me dijeron no. Para Quinteros, Palacios no viene a llenar el cupo de Gabriel Costa. Quinteros, llegue o no Carlos Palacio, le sigue exigiendo a la dirigencia de Colo-Colo un centrodelantero extranjero por reemplazo de Lucero, un centrodelantero que tenga el nivel de Lucero, sigue pidiendo un extremo extranjero, nivel selección. Eso es lo que pide Quinteros, nivel selección, al igual que Gabriel Costa, como era seleccionado peruano. Eso es lo que pide Quinteros. El lateral derecho lo continúa buscando, pero Carlos Palacios, la información es que tengo, que viene a pelear un puesto, que viene a llenar, por ejemplo, una vacante que deja libre Carlos Villanueva, que podía jugar en la mitad de la cancha, que viene también a ser opción por estilo en una banda, pero quiero remarcar esta información. La llegada de Carlos Palacio a Quinteros no le cambia el escenario. El entrenador sigue pidiendo un extranjero centrodelantero y un extranjero puntero nivel selección que reemplace a Costa. Sí, lo que sí, a ver, esto de Lucero viéndole la oportunidad a Colo-Colo, digamos, del lado positivo, ha hecho que después de tanto escándalo, tanto revuelo, que la dirigencia sí apure gestiones que parecía que estaban muy entrampadas y muy retrasadas. Sí, totalmente. De hecho, como que esta semana empiezan un poco a acelerarse las negociaciones, pero va lento porque hay algunos jugadores que tienen contrato, hay otros jugadores que todavía... Sí, están en búsqueda del tesoro. La tónica. Está duro eso. O sea, yo le quería preguntar principalmente por la billetera de Colo-Colo, porque no es poco lo que va a tener que desembolsar. Sí, yo quiero preguntar porque... igual por Quinteros, ¿no? Porque Quinteros en estos días, yo reconozco, entre tanto y vuelta me perdí un poco, pero no hemos tenido la voz de Quinteros. No. Ya. Y Quinteros... hace falta, ¿eh? Sí, entender su parecer. Daniel ha estado ahí, seguramente, no sé si ha hablado con él fuera de micrófono, pero es un técnico que bueno, que tal como da resultados, y a Colo-Colo creo que desde que llegó él ha sido obviamente la balanza flores más que otras cosas, pero exige también. Entonces, también es un tema del técnico, de Gustavo Quinteros. ¿Qué pasa cuando te dicen, bueno, yo fui campeón hace 2 meses con un equipo donde tenía un lateral izquierdo seleccionado, tenía un seleccionado peruano, tenía a uno de los que más goles anotó el año pasado en el torneo como
Juan Martín Lucero, y se va despotenciando el equipo. Es cierto, los años, las transiciones hay cambios, pero es demasiado, ¿no? Y sabiendo además cómo es Quintero, que tiene muñeca para pedir y que claro, están... es que hasta el minuto uno no podría hablar cabalmente de que Colo-Colo se ha reforzado. Yo creo que es un tema bien semántico, si quieren, de detalle. Exactamente. Colo-Colo ha ido tapando hoyos que se le han ido generando a partir de la salida de jugadores. Y es la distinción que hizo Gustavo Quinteros al comienzo de este periodo de negociaciones. Él dijo: vamos a solicitar uno por puesto, ¿cierto?, de los refuerzos, jugadores que no estaban en el plantel, y aparte tapar y cubrir a los jugadores que partan por ese motivo. Entonces se le han generado espacios muy importantes porque ya son 4 hombres titulares y yo creo que ahí la mesa cogía de forma importante. Y que Dani nos diga que el caso de Palacio, por ejemplo, que si hacen ese 50-50, si baja un poco sus pretensiones, aún así va a ser un salario alto el de Carlos Palacio. Seguro. Yo creo que en ningún caso sería bajo. Entonces, ojo ahí con el desembolso final, ¿o no? Porque está bien, si es una buena pasada con Pablo Solari, pero... Es lo que nos contaba un poco el Dani. O sea, a pesar de lo de Palacio, va a querer otro igual por Costa. Uno pensaba que Palacio podía ser por Costa, claro, pero va a exigir otro. Y claro, uno pensando en las pérdidas que ha tenido Colo-Colo, lateral derecho, lateral izquierdo, titulares, seleccionados chilenos, capitán, uno además. Ok, lo puede... digamos, matizar con los jugadores que tiene, sobre todo por el sector izquierdo, por el sector derecho, según lo que nos ha contado el Dani, va a tener que buscar por el sector izquierdo, que ya incorporó a Wimberg. Ok, digamos, una catalana, lo parió. Ya, lo parió. Pero arriba, Costa y Lucero eran el 50% de los goles, entonces no es algo fácil. Dani, contigo, ahora sí. Sí, es verdad. Claro, yo les comentaba esta situación, los estaba siguiendo atentamente con lo que comentan y es así, es tal cual. Así va la situación de Colo-Colo, esperando que se puedan concretar estos jugadores y las opciones que hoy está negociando Daniel Morón y también el propio Gustavo Quinteros. Atención con los extranjeros, porque son 2 los cupos disponibles que tiene Colo-Colo. Uno es el centro delantero y el otro es el extremo, pero me parece que hoy es el centro delantero el que tiene más de cabeza Gustavo Quinteros y a Morón buscando muchas alternativas. Han aparecido algunos nombres que son reales en las últimas horas que va manejando Colo-Colo y ayer les dije el tema de Facundo Batista, uruguayo, 23 años, que está en el fútbol mexicano. Lo mismo, por ejemplo, Merentiel. Pero ojo, a mí me dicen todavía no te la juegues por ninguno, porque en las últimas horas siguen llegando alternativas y le continúan desde la gerencia deportiva enviando opciones a Gustavo Quinteros para que el entrenador las revise, para que las vea, para que vea videos de esos jugadores que les están proponiendo y finalmente, si les gusta, ir adelante por algunas negociaciones. Pero al menos así va el tema de estos jugadores y por eso para este cupo de extranjero del centro delantero yo creo que hay que esperar todavía un poco para ver si es que pueden avanzar las negociaciones en las últimas horas y si se puede llegar a algún acuerdo por alguno de estos jugadores. Quien sí va a llegar y está todo encaminado es Leandro Venegas. Esto es quizás el día a día, pero a mí me dicen que hoy ya debería por lo menos quedar definido a más tardar mañana el tema Venegas para que rápidamente ya pueda sumarse a la pretemporada acá en Argentina, en Buenos Aires, pero todas las informaciones, al menos que nos dan, conducen a que Independiente finalmente va a llegar a un acuerdo con Colo-Colo y la información que tienen acá en el Cacique en la pretemporada es que Venegas va a ser jugador de Colo-Colo. Entonces por eso hay que esperar. Espera 2 goleadores Quintero. Uno es Leandro Venegas y el otro es el centro delantero extranjero que debería llegar ya las próximas semanas, me parece, en cuanto a las negociaciones. Y yo les decía también en las últimas horas, Venegas va a llegar a Colo-Colo siendo titular. Da la impresión que la Supercopa Venegas la debería jugar de titular porque hoy día, por ejemplo, ya les vamos a contar más adelante, el equipo que probó Quinteros, hubo repartición de petos en el entrenamiento de esta mañana y por el momento sigue siendo Marcos Volados el centro delantero titular de Colo-Colo en este primer equipo que probó Quinteros. Entonces da la impresión que Venegas va a caer parado en este equipo titular de Colo-Colo. Para cerrar, tema lateral derecho. Es, me parece hoy, el lateral derecho la principal preocupación de Quinteros, porque claro, están mirando extranjeros, están buscando alternativas en el ataque, tanto un puntero como un centro delantero, pero ojo,
Me parece que viendo el mercado y la información que tengo, es que Quinteros está preocupado por el tema del lateral derecho. Primero, porque lo de Catalán, todavía en Colo-Colo no logran tener una respuesta definitiva de si se puede dar o no la operación a más tardar esta semana, y esperan definitivo un sí o un no por Matías Catalán, y para que se pueda destrabar su salida desde Talleres, un préstamo para que pueda venir a Colo-Colo. El jugador quiere venir a Colo-Colo, pero el tema es el club que no lo quiere soltar tan fácilmente. Pero si se cae la alternativa de Catalán, realmente está muy difícil buscar, porque uno tiene que ser chileno, tiene que tener nacionalidad chilena, y porque no está fácil la búsqueda en el mercado. Yo les he dicho que si se cae Catalán seguramente van a ir por Nayel Mesatut, pero tampoco es una negociación fácil porque el futbolista tiene contrato vigente en su club, en Europa. Pero la posición del lateral derecho es algo que inquieta realmente a Quinteros, porque sabe que el centro delantero extranjero va a llegar, porque hay altas alternativas, porque están viendo varios jugadores, pero hay en el mercado. Lo mismo el extremo, pero del lateral derecho está realmente difícil porque tiene que ser chileno y porque no ven tantas alternativas en el mercado. Sí, o sea, ya es complicado para la selección encontrar un lateral derecho después de Isla, y el propio Paso. Isla lo tiene la Católica, Paso se acaba de ir. Es algo que es complicado para el fútbol chileno en general. Más todavía lo va a tener complicado Colo-Colo, porque otro, además de los digamos, buenos nombres que habían estado sonando, era, por ejemplo, el de Byron Nieto. Bien se lo llevó la Católica. Entonces, a ver, es una tarea bien complicada si es que se les cae lo de Catalán y Mesatú, que son sus primeras opciones. Entonces, porque no hay mucho en el abanico, digamos, a propósito de lo que pueda agarrar Colo-Colo para Mira, te tiene, hace mucho en el,